Padre, te damos tantas gracias por poder abrir tu palabra, Señor, y queremos rogar tu guía, tu dirección, Señor. Que tú hoy nos estés enseñando, que nos estés hablando. Padre, que utilice, Señor, mis labios para exponer claramente tu palabra, Señor. Padre, utiliza mi debilidad para exponer tu palabra que es poderosa, Señor. Y que ella pueda hablar poderosamente a nuestras vidas, Señor, como siempre lo hace, Señor. Utiliza tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor. Nos corrija si es necesario, Señor, y podamos realmente, Señor, rendirnos delante de ella en humildad. Da un corazón dócil y dispuesto, Señor, a cada uno de nosotros para atender a tu palabra, Señor. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. John Harvey fue un noble británico que fue heredero de una de las familias más ricas del Reino Unido. A los 21 años obtuvo un título de nobleza que es conocido como el 7º Marqués de Bristol. Con una fortuna millonaria, este hombre adquirió muchas propiedades, obviamente millonarias, autos de lujos y todo lo que nosotros podríamos llamar actualmente como éxito. Pero este hombre, John, tenía un problema. No sabía vivir a la altura del privilegio que había obtenido. Como obtuvo todo, como se puede decir, en bandeja de oro, no supo aprovechar todos los privilegios que recibió en su vida. Sus días se convirtieron en excesos, en fiestas, drogas y apuestas. Vendió propiedades familiares de siglos de antigüedad para financiar solamente sus vicios. En pocos años, este hombre, que al parecer tenía todo el mundo a sus pies, su final fue realmente poco alentador. Murió a los 44 años, solo, enfermo y en la ruina. Y mis amados hermanos, todo lo que él pudo haber recibido como una gran fortuna, finalmente no tuvo sentido. Un periodista británico escribió a los años después, escribió lo siguiente acerca de este hombre. Y él dijo: heredó un imperio, pero vivió como un mendigo disfrazado de noble. Y mis amados hermanos, aunque esta historia parece un poco trágica, no está lejos de la realidad de todo creyente, todo hijo de Dios. Amados hermanos, nosotros hemos sido bendecidos con algo mucho mayor o mucho superior a todo lo que significa una herencia, oro, propiedades, plata o piedras preciosas, que es el pago por nuestra redención. Un pago a precio de sangre. Amén. Y eso, mis amados hermanos, no tiene comparación en esta tierra. El problema es que muchos creyentes viven como si no lo tuvieran. Muchos creyentes el día de hoy han perdido la importancia de lo que es la redención, la obra del pago que Cristo ha hecho a precio de sangre. Y es por eso, mis amados hermanos, que se nos olvida de dónde el Señor nos sacó, cuál fue el pago que Él realizó. Y por lo tanto vivimos como si esto no tuviera importancia, al igual que este hombre, John Harvey. Y es por eso que el tema que vamos a considerar en esta tarde tiene que ver con cómo el creyente debe vivir en reverencia a Dios al considerar que ha sido redimido o comprado por la sangre del Señor. Es por eso que vamos a considerar el tema redimidos para reverenciar. Es el tema que vamos a considerar. Redimidos para reverenciar a Dios. Para vivir una vida para Dios, para vivir sometidos a Dios, para considerar a Dios en nuestra vida, redimidos para reverenciar a nuestro Dios. Y quiero invitarle a ir en su Biblia, ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 17 al 21, es la porción que vamos a estar considerando en esta tarde. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versos desde el 17 al 21. Vaya conmigo ahí en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante
mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hemos sido redimidos para reverenciar a nuestro Dios. Mis amados hermanos, es interesante que estamos ubicados en una sección al comienzo de esta carta, de la primera carta de Pedro, que usted sabe que tiene que ver con la posición que el creyente tiene en Cristo. El creyente ha sido salvado por la obra preciosa de Cristo. Y esto debe llevarle a tener una perspectiva diferente en cuanto al momento difícil o las circunstancias que el día de hoy nosotros estemos viviendo. Cuando yo estoy padeciendo algún momento de dolor y sufrimiento, como lo estaban pasando los receptores originales de esta carta, difícilmente nos cuesta recordar que el Señor nos ha rescatado, que hemos sido salvados por su gracia. Y lo que Pedro quiere hacer desde el comienzo es: recuerden la salvación que han tenido por la gracia de Dios. Eso lo ha hecho desde el inicio en su carta. Quiere mostrarnos que la salvación ha sido gloriosa, que esta gracia es mucho más grande que el sufrimiento que ustedes están experimentando hoy. Hombres que estaban padeciendo injustamente, perseguidos por el imperio, como personas que habían provocado daño al imperio. El emperador Nerón los estaba culpando de algo que ellos no habían hecho y estaban sufriendo y padeciendo. ¿Y qué va a hacer el apóstol Pedro? Les va a mostrar la salvación, lo inmenso que es la salvación que han tenido en Cristo. Ustedes ya saben que desde el capítulo 1, versos del 3 al verso 5, hemos visto que Él se ha ido hacia el futuro y nos ha mostrado que esta salvación ha sido preservada hasta el futuro. Esta salvación es probada en el presente, versos del 6 al 9. Esta salvación fue profetizada en el pasado, versos del 10 al 12. Pero ahora en esta más extensa porción, desde el capítulo 1, verso 13, hasta el capítulo 2, verso 3, el apóstol Pedro nos quiere mostrar que la salvación se vive de manera práctica en nuestra vida. Amados hermanos, la salvación no es simplemente para una clase de teología o para poder aprender ciertos conceptos que pueden ser importantes. Y claro que eso es muy bueno. Pero la salvación, mis amados hermanos, se vive de manera práctica en nuestra vida diaria. Y eso es lo que Pedro ha querido mostrar. Ha cambiado de hablar de cosas o modo indicativo, cosas o hechos reales que Dios ha hecho, para desde el verso 13 hablarnos de un modo imperativo. Ahora se dirige a la audiencia y les dice: ustedes deben vivir conforme a su salvación. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y desde el verso 13 en adelante nosotros consideramos, verso 13 al 16, que se debe reflejar nuestra salvación en nuestra vida de santidad. Eso fue la primera sección que observamos la semana pasada, acerca del llamado que Dios hace. Antiguo Testamento, el libro de Levítico, el apóstol Pedro lo cita, y debe ser el llamado de todo hijo de Dios: sed santos. ¿Por qué qué? Porque Dios es santo. Debemos vivir apartados del pecado, de la inmundicia de este mundo, tal como consideramos la semana pasada. En la porción que nos encontramos hoy, nos va a mostrar que la vida práctica del creyente, su salvación, se debe ver reflejada en algo que llamamos el temor a Dios. Es la porción en la que estamos ahora. Un temor reverente delante de Dios. Luego en la siguiente sección nos va a mostrar de que esta salvación se debe ver reflejado en nuestro amor. Mire lo que dice el verso 22 del capítulo 1. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si tú has sido salvo por la gracia de Dios, tú debes vivir en santidad, tú debes vivir en temor de Dios, tú debes amar a tus hermanos, que es lo que vamos a considerar la próxima semana o las siguientes semanas. Y lo último que va a mostrar en esta gran sección que tiene que ver con la vida práctica del creyente es que nuestra salvación se debe ver reflejada en nuestra pasión por la palabra. Y eso lo va a mostrar en el capítulo 2, verso 2. Desead ser apasionados, hambrientos por la palabra, como niños recién nacidos, para que por ella crezcáis para salvación. Estamos entonces en una sección que tiene que ver con vivir en temor delante de Dios. Algo que a veces poco escuchamos. ¿Cómo que temor delante de Dios? ¿Un hijo de Dios debe vivir con temor delante de Dios? ¿Debiésemos nosotros, los hijos de Dios,
que invocamos a Dios por Padre, como nos dice este texto, que tenemos una relación filial de hijo a padre, como dice el verso 17, ¿debemos nosotros tener temor de Dios en el sentido de tener miedo a Dios? ¿Debemos nosotros temblar ante Dios? Es una pregunta interesante. Pero otra pregunta es, ¿qué tiene que ver el temor de Dios con lo que Pedro estaba hablando anteriormente? Pareciera que Pedro ha cambiado la temática y lo que él estaba considerando. Y con respecto a la primera pregunta, mis amados, ¿debiésemos nosotros tener temor en cuanto a tener miedo de Dios? Esa palabra que nosotros observamos acá justamente habla de tener miedo o temblar. Esta misma palabra se utiliza muchas veces en el Antiguo Testamento para hablar de distintos temores. Temor a la guerra, temor a la muerte, temor a la esclavitud, a perder una esposa, un hijo, a algún desastre natural. Temor. Y la pregunta es, ¿debemos tener temor en cuanto a tener miedo de Dios? Es interesante que en el Antiguo Testamento se nos habla de muchos atributos de Dios. Si tú vas a un libro de teología, vas a observar que mucho se nos habla de Dios como amor, como un Dios bondadoso, pero difícilmente vamos a encontrar un atributo o una expresión interesante acerca del carácter de Dios, que es un Dios temible o terrible. ¿Ha leído usted Éxodo capítulo 15, verso 11? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Joel capítulo 2, verso 11 nos dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy ¿qué? Y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Es interesante, Dios se describe en la palabra de Dios como alguien terrible. Ahora, ¿a qué se refiere esto? A que aquella persona que no conoce a Dios, aquella persona que no es hijo de Dios, debe temer en cuanto a tener miedo del justo juicio de Dios. Debe temblar delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra que Dios castiga el pecado, que Él de alguna manera va a condenar a los pecadores, que Él se aira contra el pecador. Y eso es una realidad bíblica. Ahora volvemos a la pregunta, ¿debe un creyente tener temor en cuanto a tener miedo de Dios? Podríamos decir, en un sentido sí y en un sentido no. No debiésemos tener miedo de Dios en cuanto a que el Hijo de Dios ya tiene una relación de hijo a padre y ya no podrá ser condenado jamás. Amén. ¿Recuerda usted Romanos capítulo 5, verso 1 y Romanos capítulo 8, verso 1? Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice Romanos 8, 1? Ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no debemos temer a Dios porque ya no podremos ser condenados. Aquel que es hijo de Dios y que es salvo no debe tener miedo de Dios en ese sentido. Pero es interesante que si la palabra de Dios nos muestra que debemos tener temor en el sentido de tener reverencia, porque Dios, mis amados hermanos, sí es un Dios que aunque sea nuestro Padre, castiga el pecado. Dios disciplina a sus hijos. Y eso, mis amados hermanos, sí nos debe dar un sentido de reverencia delante de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 6 nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amados hermanos, nosotros no debemos temer en el sentido de ser condenados, porque ya el creyente es hijo de Dios, pero sí debe temer porque ese Padre amoroso con el cual tiene una relación disciplina a sus hijos. Y eso nos debe llevar, mis amados, a tener una reverencia y sumisión delante de nuestro Dios. Y de eso se trata el temor a Dios que el creyente debe tener. Dice un teólogo del pasado, el temor de Dios en el corazón del creyente no es un terror que lo aleja, sino un respeto reverente que lo atrae con humildad y amor. No es algo que me distancia de Dios, es algo que me acerca a la presencia de Dios. Y mis amados, la segunda pregunta acá en este texto es, ¿qué tiene que ver el temor de Dios con lo que Pedro estaba diciendo anteriormente? Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Bueno, mis amados,
La pregunta es, ¿cómo se demuestra que alguien realmente teme a Dios en su vida? Se demuestra con su vida. Por eso está completamente relacionado a la santidad. El temor a Dios se demuestra realmente en una vida que honre y agrade a Dios. Déjame ver tu vida y podré ver si realmente temes a Dios. Jerry Bridges, que es un autor tremendo que ha escrito libros preciosos y la verdad ha dejado un legado tremendo acerca de lo que es la piedad y la santidad. Él tiene una definición preciosa acerca del temor de Dios. Profunda reverencia, dice él, por Dios que produce una vida que procura agradarle. ¿Qué es el temor de Dios? ¿O qué es el temor a Dios? Es una profunda reverencia por Dios que produce una vida que procura agradarle. Es vivir realmente consciente de que mi vida debe vivir en reverencia a Dios y debo agradarle con mi vida, con mi conducta, con mis obras, con mi santidad. Eso es temer a Dios. Y mis amados hermanos, Dios nos ha redimido, nos ha comprado para reverenciar a Dios, para tener temor de Dios. ¿Cree, mi amado hermano, que si pudiésemos nosotros calificar nuestra reverencia a Dios como iglesia, sería una iglesia que realmente tiene respeto y reverencia a Dios? Si vamos a algo más práctico, la iglesia en Estados Unidos se vive de manera muy diferente a la nuestra. ¿Qué pasaría si un hermano de Estados Unidos viene y se sienta aquí adelante? ¿Creería realmente que tenemos temor de Dios, reverencia a Dios? Yo creo que saldría arrancando a veces, ¿o no? A veces en las iglesias latinas lo que menos hay es reverencia a Dios. Niños se pasean por acá y para allá, hay falta de respeto hacia Dios, nos quedamos a veces alejados del tiempo de adoración, comemos mientras adoramos, nos paramos y nos vamos al baño y volvemos. ¿Cree realmente, ahora ya no pensando en un hermano de Estados Unidos, cree realmente que Dios es digno de nuestra reverencia? ¿Que Él es digno de realmente contemplar su presencia en medio nuestro y adorarle por quién es Él? Mis amados hermanos, es interesante que hoy la gente de afuera no tiene nada de respeto hacia Dios, nada de reverencia hacia Dios. Hoy la gente se refiere a Dios como Diosito. Hoy la gente incluso de manera despectiva dice mi compadre de arriba. Se refiere mucho a ellos como una caricatura de un anciano extraño. Utilizan memes, bromas, sarcasmos que trivializan a Dios, la cruz de Cristo o la Biblia. Pero mis amados, el Hijo de Dios, el creyente debe tener una noción diferente delante de Dios. Debe haber un respeto diferente hacia Dios porque es nuestro Dios. Porque vivimos para agradar a Dios, porque eso es tener temor de Dios. Ahora si miramos en nuestra vida personal, ¿cree realmente, mi querido hermano, que vivimos en temor o reverencia hacia Dios? ¿Nuestra vida realmente procura agradarle, como dice esta definición? Interesante que muchos textos del Nuevo Testamento nos muestran que el temor a Dios está relacionado con una vida que agrada a Dios. Segunda a los Corintios 7:1, que dice este texto: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Hebreos capítulo 12, versos del 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice el verso 29. Filipenses capítulo 2, verso 12. ¿Recuerda este texto? Ocupados en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Amados hermanos, eso es realmente la vida de un creyente, de un hijo de Dios, que vive consciente de Dios, de su presencia en su vida diaria y su vida procura agradar a Dios, tiene reverencia hacia Dios, hacia quién es realmente nuestro Dios, pero al mismo tiempo es nuestro Padre. ¿Encuentra preciosa esa relación que podemos tener con Dios? Yo soy su hijo, Él es mi Padre, puedo tener una relación cercana, pero al mismo tiempo no somos compadres. Él es mi Dios. Él es digno de reverencia, de adoración. Un hombre llamado Teodoro nos cuenta cómo eran las oraciones de Martín Lutero. Lo escuchó orando en alguna oportunidad y él expresó lo siguiente: le escuché cuando estaba en oración, dijo él, pero Dios mío, dijo, ¿con qué animación y espíritu lo hacía?
oraba con tanta reverencia como si le estuviera hablando a Dios y con tanta confianza como si le estuviera hablando a un amigo. Amado hermano, esa es la relación que el creyente debe vivir con Dios. Reverencia hacia Dios en su vida, en su conducta, pero al mismo tiempo una cercanía de hijo a padre. ¿Cómo ahora, mis amados hermanos, nosotros en nuestra vida podemos vivir en reverencia a Dios, con temor delante de Dios? Bueno, eso es lo que vamos a considerar en esta porción de la palabra del Señor. Y vamos a observar juntos, mis amados hermanos, 3 consideraciones de la redención para vivir en reverencia a Dios. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Es que se nos olvida la redención, se nos olvida el pago que el Señor ha hecho para rescatarnos, y eso debe ser lo que nos debe hacer vivir en reverencia a Dios. Por eso el apóstol Pedro quiere animar a su audiencia a considerar la redención para que vivan en reverencia a Dios. 3 consideraciones que vamos a observar aquí en este texto, versos del 17 al 21. Y es interesante que estas 3 consideraciones responden a 3 preguntas. ¿De qué nos redimió Dios? ¿Con qué nos redimió Dios? ¿Y a través de quién nos redimió Dios? Y vamos a observar estas 3 consideraciones en este texto. Y en primer lugar, la primera consideración que observamos en este texto es: considera tu pasado vacío sin la redención. Mire lo que dice el texto ahí: considera tu pasado vacío sin la redención. Mire lo que dice el verso 18, la parte A. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra, ¿qué cosa? Vana manera de vivir. Considera tu pasado vacío sin la redención. Eso, mis queridos hermanos, nos debe llevar a reverenciar a Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pedro quiere decirlo, deben conducirse en temor en su vida, sabiendo qué cosa, sabiendo que ustedes fueron rescatados de algo. ¿De qué? De una manera de vivir vana. Y antes de hablar de esa manera de vivir vana, no podemos saltarnos la palabra rescatados. Esta palabra que se utiliza acá es comprar la libertad mediante el pago de una redención. Liberar por medio del pago de un precio. Lo que el apóstol Pedro quiere decir: ustedes fueron rescatados mediante un pago. Habla mucho de lo que es la libertad. Cuando nosotros no éramos hijos de Dios, estábamos bajo una esclavitud, y se ha realizado un pago que hoy nos permite vivir en libertad delante de Dios, haber sido rescatados de una esclavitud. Y esta palabra se va a utilizar ahí en Lucas capítulo 24, verso 21. ¿Recuerda usted cuando están hablando estos hombres camino a Emaús? Y ellos justamente utilizan esta palabra y dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, librar o rescatar a Israel. Es la idea. Tito capítulo 2, verso 14 es el otro pasaje en el que se utiliza esta palabra cuando dice: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para qué cosa? Redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el tercer texto en el que se utiliza es justamente en el que estamos acá en Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Pero ¿de qué nos redimió Dios? ¿De qué nos redimió? Dice el texto: de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué significa esto? Vano. Vana manera de vivir. Habla de una existencia superficial, inútil, sin valor, sin sentido. Mis queridos hermanos, no importa las creencias de alguien, ni de su familia, ni de dónde venga, ni si viene de una familia importante, ni de sus recursos. Quien vive sin Cristo tiene una vida vacía. Y eso es lo que heredamos de nuestros padres. No importa la familia de la cual vengamos. Esa es una vida es una vida vacía si no está Cristo ahí, en medio de esa familia. Es vacío. No tiene sentido. Así es la vida de aquel que no conoce a Cristo como único Señor y Salvador de su vida. Aquel que no es hijo de Dios hoy, aquel que quizás está acá y que no sea hijo de Dios, tu vida es vacía, sin sentido. No tiene sentido, no tiene valor, no tiene propósito. Que eso es lo que vamos a observar a continuación. ¿Cómo es la vida sin Cristo? ¿Cómo era nuestro pasado sin Cristo?
Teníamos un propósito vacío. Es interesante que en Hechos 14:15, en este texto, usted recuerda que estas personas ahí en la ciudad de Listra, en algún momento estaban adorando en este caso a Pablo y a Bernabé, los estaban considerando como dioses que estaban ahí en este lugar, pero al poco tiempo después comenzaron a considerarlos como algo extraño y terminaron apedreando al apóstol Pablo. Pero en esta porción es interesante que capítulo 14, verso 15 dice: nosotros, dice el apóstol Pablo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Sus propósitos, sus proyecciones de vida, lo que ustedes están haciendo, son cosas vanas. No importa de dónde sean, es vano, no hay propósito. Mis amados hermanos, todo lo que observamos el día de hoy es vano, sin propósito. La gente busca riquezas sin tener un propósito eterno. Tener para simplemente mostrar quizás su casa, su hogar, o que tienen ciertas cosas materiales. Vivir para el reconocimiento y la fama. Yo recuerdo años atrás, mi primer año de universidad, cuando yo entré, los comentarios de todos los compañeros eran: yo quiero ser ¿qué? El mejor. Es decir, el propósito de vida es ser el mejor profesional, poder ser el mejor en mi área, superar a todos los que estamos acá en la sala. Yo quiero ser el mejor. Propósito vano, propósito vacío, que no tiene sentido. Buscar placer sin límites es otro propósito vacío. Lograr metas personales sin considerar a Dios. ¿Qué sentido tiene eso? De hecho, Lucas capítulo 12 nos describe a un hombre que tenía toda su vida planificada. ¿Recuerdas tú? Él tenía toda su vida, tenía todos los recursos para decir: alma, ahora relájate, come, bebe, duerme. Ya tienes tu futuro asegurado. Y esa misma noche, ¿qué cosa? Necio. Esta noche vienen a pedirte el alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así de vano es. Así de vacío es. ¿Le ha pasado eso a veces cuando usted está trabajando y ha logrado cosas y dice: ¿y esto para qué? ¿Tiene realmente un fin, un propósito? ¿Hay algo más allá? ¿Tiene un valor en sí mismo? Pero mis amados, es interesante que no solamente el propósito vacío es algo que observamos en la palabra, sino también una práctica vacía. Nos muestra Romanos capítulo 6 del 20 al 21 que alguien que no conoce a Cristo como su único Señor y Salvador, que no se ha rendido delante de Él en arrepentimiento y fe, tiene una vida y una práctica vana, una práctica vacía. Está esclavizado del pecado, dice Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado. Interesante, usted habla con una persona que no conoce a Cristo y le predica el Evangelio, ¿y quién le va a decir él? No, yo no quiero a Dios, no quiero ser un esclavo. Es el mundo al revés, ¿o no? Ellos no quieren ser esclavos porque no quieren que les digan que no. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que ellos son esclavos. Aquel que no se ha rendido delante de Cristo es un esclavo de sus prácticas, de su pecado. Es cosa de observar sus vidas y nos daremos cuenta que son esclavos de sus vicios, de las cosas que realizan. Mis amados hermanos, si tú observas sus vidas, te vas a dar cuenta que eso es esclavitud. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Es interesante que ahí en Juan capítulo 8, verso 34, dijo el Señor, les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Esclavo es del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Este es el contexto en el que vivimos, amados hermanos. Eso es lo que éramos sin Cristo. Eso es lo que es aquella persona que no conoce a Cristo. Mentiras constantes, una tras otra, esclavitud del pecado, orgullo y autosuficiencia, eso es el común de la gente. Adicciones, alcohol, drogas, a cualquier tipo de cosas, eso es esclavitud del pecado. Lujuria, relaciones sexuales fuera del diseño de Dios, eso es esclavitud del pecado. Ira descontrolada, violencia. ¿Se ha dado cuenta de eso, mi querido? Basta con ir por la calle y lo que vemos es ira y violencia. La gente ya no quiere ni siquiera un bocinazo y ya la gente se está enojando.
esclavos. Esclavos, eso es una vida vacía, es una práctica vacía, no tiene sentido. Envidia y codicia, hoy todos quieren lo que tiene el vecino. Y cuando lo tengo, envidio al otro vecino. Esclavitud. Rebeldía contra la autoridad. Hoy los padres son los enemigos, hoy los maestros son unos enemigos, las leyes, Dios, todo está mal. Hoy hay falta de perdón y rencor. Eso es, mis amados hermanos, la vida vacía sin Cristo. ¿Alcanzas a dimensionar de dónde Dios te ha sacado? ¿Alcanzas a observar la redención de Dios? Tu propósito era vacío, tu práctica era vacío, pero tenías también un pensamiento vacío. Es interesante que nos muestra Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andáis como los otros gentiles que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. Amados hermanos, no solamente hay un propósito vacío, no solamente hay una práctica vacía, hay un pensamiento vacío. ¿Qué piensa la gente hoy? ¿Qué pensabas tú antes de Cristo? Literalmente, amados hermanos, puras tonteras. Una mente vacía, un pensamiento vacío. No tiene sentido. Fama y popularidad son las cosas que pasan por la mente. Belleza exterior y apariencia física. Eso es lo que vemos hoy en redes sociales. Simplemente algo externo. Eso es lo que la gente piensa ahora. El éxito profesional, placer sin límites, el dinero, posesiones materiales, el tener más. Eso es la mente de hoy. Eso es la mente vacía sin Cristo. Amados hermanos, es interesante que cuando observamos nuestro pasado, más podemos admirar la obra de la redención de Dios. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es el pasado sin Cristo. Pero mis amados, a no ser que no sea por la obra de Cristo, la obra de Dios en favor del pecador, no hay manera de que tú y yo hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. No hay manera. Yo no sé, mis amados hermanos, si tú en el pasado te has preguntado delante de Dios si con estos pecados realmente tú puedes por tus propios medios salir, limpiarte, librarte de ellos. Trataste en algún momento de decir, voy a dejar tal cosa, y no había forma. ¿Te has sentido así? Y querido amigo que hoy estás acá, ¿has tratado por tus propios medios de dejar ciertas prácticas y no lo has podido hacer? Es que sin Cristo no se puede, es que no hay forma. Charles Spurgeon decía, el pecado es el amo más cruel, te paga con hambre, deshonra y muerte. Mi querido hermano, ¿cuán a menudo piensas de dónde Dios te rescató? ¿Recuerdas tu pasado? ¿Recuerdas aquellas cosas que te definían cuando aún estabas sin Cristo? Pero quizás tú que estás hoy, puede que eso no sea tu pasado, puede que sea tu presente. Propósito vacío, puede que el día de hoy tengas una práctica vacía, pero que tengas un pensamiento vacío. Y que vives sin Cristo a pesar de que estés en una iglesia. Puede que ese sea tu presente. Hoy tu propósito y tu meta no tiene nada que ver con Dios. Dices conocer o creer algo de Dios, pero hoy tu presente no se parece nada a Dios, no hay nada de reverencia de Dios. No hay nada de Dios en tu vida. Casi hay que arrastrarte para que vengas a la iglesia. Eso no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene una reverencia tal a Dios y a lo que ha sido la obra de la redención, que a él no hay que decirle que venga a la iglesia. Mi querido, ¿realmente aprecias y valoras la obra preciosa de la redención? Mi querido hermano, esto es realmente de donde Dios nos ha rescatado, de un pasado vacío. Un pasado vacío sin la redención. Y mis amados hermanos, es interesante, podríamos preguntarnos con qué Dios nos ha rescatado. Y eso nos lleva a la segunda consideración que nos entrega este texto. No solamente la pregunta, ¿de dónde?, sino con qué Dios nos rescató. Y esto nos lleva a la segunda consideración, que es considera el precioso valor de la redención.
Considera el precioso valor de la redención. No solamente el pasado vacío sin Cristo, sino el precioso valor de la redención. Mira conmigo el verso 18, la parte B, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Todos juntos, con la sangre preciosa de Cristo. Amén. La sangre preciosa que supera cualquier herencia, cualquier título de nobleza, cualquier pago que pueda existir en esta tierra, superior al oro y la plata. Lo que Pedro quiere decir es que esto ha sido algo mucho más glorioso, mucho más valioso que cualquier pago que nosotros podamos imaginar. Es la preciosa sangre de Cristo. Amados hermanos, eso es lo que tú debes considerar, no solamente el pasado vacío de donde Dios te rescató, sino el precioso valor de su sangre. Amados hermanos, si un creyente, si un hijo de Dios no contempla esto, difícilmente va a vivir en reverencia y en temor delante de Dios. El valor de la sangre de Dios, la sangre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Interesante, mis queridos, porque muchas veces esta expresión de redención se utiliza en un ámbito griego. Para los griegos era un término comercial, así como cuando usted va a la feria y compra algunas verduras, redención se utilizaba para hablar de una feria de esclavos, donde uno podía comprar un esclavo y poder adquirirlo para sí y de alguna manera librarlo de su esclavitud para que pasara a otra. Y ahora podía él mismo después ser dado en libertad. Generalmente la palabra redención se utiliza en ese sentido en el Nuevo Testamento, pero al parecer la forma en la que lo utiliza Pedro no está tanto más influenciada por los griegos, sino recuerde que Pedro es judío. Y lo más probable es que el sentido que él tiene de rescate, de libertad y de redención no sea el sentido griego, que probablemente sí vemos mucho en el Nuevo Testamento, sino el sentido judío. ¿Y cuál era el sentido judío? Era la historia del pueblo de Israel. Y eso nos remonta a algo que todo israelita conocía a la perfección. Éxodo capítulo 12. Un evento en particular donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel va a salir de su esclavitud, va a ser puesto en libertad, va a ser rescatado de su esclavitud. Éxodo 12, donde el mismo Señor va a instituir la fiesta de la Pascua. ¿Y qué va a haber en la fiesta de la Pascua? Un cordero, una sangre derramada sobre el dintel que permitía que aquellos que lo hacían esta práctica pudiesen ser libres de la muerte de los primogénitos. Y esto es lo más probable que Pedro tenga en mente cuando él está hablando de la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted avanza de Éxodo capítulo 12 a Éxodo capítulo 30, va a observar que en una ocasión en particular Dios quiso que el pueblo de Israel llevara una ofrenda por expiación de pecado a través de dinero. Oro, plata, piedras preciosas. Una ocasión en particular que claramente no quitaba el pecado por completo. Pero probablemente Pedro tenía esto en mente, Éxodo 12, Éxodo 30, y va a mostrarles en este caso en particular que tanto lo que era la sangre de ese cordero en Éxodo 12, como lo que era el oro, la plata y las piedras preciosas de Éxodo 30, nada de eso puede quitarnos para siempre nuestro pecado. Nada puede hacerlo. Por eso Pedro lo va a comparar y lo va a contrastar y va a decir, la sangre preciosa de Cristo es superior. ¿Por qué? Porque el pago de nuestra redención, de nuestro rescate, de nuestra libertad, no es posible con oro o plata o con todos los tesoros de este mundo. Eso no se puede. Salmo 49, 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará, ¿qué cosa? Jamás. No hay dinero en este mundo que pueda comprar tu salvación. Y tristemente muchos predicadores hoy hacen eso. Mientras tú des una buena ofrenda, mientras tú des dinero para la iglesia, tú puedes asegurar tu salvación en el cielo. Imposible. Salmo 49, 8. Es de gran precio. No se puede. No puedes aunque traigas todos los tesoros de esta tierra. Aunque seas millonario, no se puede lograr tu redención, tu rescate. Lo único, amado hermano, es el pago
de una sangre preciosa. Efesios capítulo 1, verso 7 nos dice, ¿en quién? En Cristo. ¿En quién tenemos redención, rescate, libertad? ¿Por qué cosa? ¿Qué cosa dice el texto? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí está nuestro tesoro, amado hermano, en la sangre de Cristo. Hechos 20, 28. Y este es uno de los textos que más me impresionan porque esto nos muestra el valor de la iglesia y lo hermoso que es la labor pastoral. ¿Qué nos dice este texto? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor. ¿Qué cosa? Que Él ganó o que Él compró por su propia sangre. Es pastorear a ovejas que han sido compradas con la preciosa sangre de Cristo. Eso da un valor tremendo a lo que es la iglesia y lo que es la labor pastoral. Amados hermanos, eso es lo que da sentido a la vida de un hijo de Dios. De hecho, ¿qué es lo que se canta en el futuro? Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y ¿con qué? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Con tu preciosa sangre, ¿qué vamos a cantar en la eternidad? Vamos a cantar no solamente que Él es el Rey, porque lo es, pero vamos a cantar de que Él nos ha redimido con su sangre. Amados hermanos, nada nos garantiza ser un hijo de Dios a menos que nosotros creamos que solamente a través de esa sangre, de ese sacrificio precioso y perfecto, podemos tener entrada al Padre. Pero ¿sabes qué? Esa redención significa que ya no le pertenecemos al pecado. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Es lógico, ¿no? Si yo compro algo, ¿me vuelvo qué? Propietario de ese algo. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida, mis amados. Podemos hablar mucho del valor de la sangre de Cristo. Pero ¿sabes qué? En tu vida personal, cuando tú estás solo, se te olvida que tú no eres tu dueño. ¿Sabes que toda la tierra le pertenece a Dios? ¿Amén? Toda la tierra le pertenece a Dios. Todos los seres humanos, cada parte de esta tierra le pertenece a Dios por creación. Nosotros le pertenecemos a Dios en dos sentidos. Le pertenecemos por creación, pero le pertenecemos también por redención. Le pertenecemos por creación porque el Salmo 88:11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Tú perteneces a Dios por creación porque Él te creó, pero el Hijo de Dios le pertenece no solamente por creación, sino también por redención. Y vaya conmigo ahí a 1 Corintios capítulo 6, versos del 19 al 20. 1 Corintios capítulo 6, versos del 19 al 20. Le pertenecemos no solamente por creación, sino también por redención. Y mira lo interesante que dice este texto. Dice ahí la palabra del Señor, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mire lo que dice el verso 20, porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿De quién son? De Dios. Amados hermanos, le pertenecemos a Dios no solamente porque Él nos creó, sino porque Él nos compró. Y eso nos debe entregar un sentido muy diferente. Un cantante en los años 90 lo expresó de manera muy clara. Él compuso una canción tan hermosa, tan poética, donde decía de que un niño pequeño de 6 años elaboraba un pequeño barquito de madera, precioso para él, y jugó con su barquito y lo tenía ahí en el agua, en el mar, y era su barquito. Él lo había creado, amaba a su barquito, y en algún momento en particular llegó una ola de mar, se lo llevó, perdió a su barco. Años más tarde, cuando este niño dejó de ser un niño y creció, ya era un hombre, era un doctor, va a pasar por la plaza principal del lugar donde él vivía y va a ver al barquito en una vitrina.
Y él va a decir, ese es mi barquito. Y él va a entrar y va a ofrecer todo lo que tenía para poder comprar este barquito. El vendedor incluso se va a sorprender y va a decir, ¿por qué está queriendo comprar este barco que no tiene tanto valor? Pero él va a decir, es que ese era mi barquito. Ese barco me pertenecía y él no le importó pagar lo que tenía que pagar para devolverse su barquito. Le pertenecía ya porque él lo había creado. Pero le pertenecía doblemente ahora porque él pagó por él. Amados hermanos, eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Él es tu creador, pero Él es tu redentor. ¿Sabes qué? Él es tu dueño. Eso nos lleva a la idea de que nosotros no podemos llegar y hacer lo que nosotros queramos con nuestro cuerpo. ¿Qué nos dice este texto? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios, amados hermanos. Tu cuerpo, tu vida le pertenece a Dios. Él es tu dueño. Tienes una firma de propietario, de dueño, que no eres tú, es el Señor. Amado hermano, ¿para quién vives tú? ¿Vives realmente como si Dios fuera tu dueño? ¿O vives como si tú fueras tu dueño? ¿Vives con reverencia delante de Él? ¿Es realmente Dios tu dueño o son dueños tus placeres, lo que tú quieres hacer? Las cosas que tú deseas, tus deseos carnales, tus pecados. Amado hermano, deja de vivir para tus placeres, para tus sueños, para tus pecados, para tus deseos carnales, porque tú debes vivir para la gloria de Dios, en reverencia a Dios, en temor a Dios. Amado hermano, cuando estés en esos momentos que nadie te ve, recuerda, le pertenezco a Dios. Cuando estés tentado a hacer lo que con normalidad hacías antes y que hoy sabes que no debes hacer porque no honra a Dios, recuerda, le pertenezco a Dios. Cuando estés siendo tentado a hacer cosas que un hijo de Dios no debe hacer, cuando estés tentado a simplemente faltar a la iglesia y no involucrarte en el servicio, poniendo excusas y excusas para no servir a Dios, recuerda, le pertenezco ¿a quién? A Dios. Soy de Él, Él es mi dueño. Debo temer a Él en reverencia a mi Dios. Amado hermano, fuiste redimido para reverenciar a Dios. Salmo 130, versos del 3 al 4 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. En Él hay perdón para que sea reverenciado. Ahora, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿a qué se debe el valor de esta sangre? ¿Tiene esta sangre algo especial en las plaquetas, algo en particular, la sangre de Cristo que no tenían las otras sangres en el Antiguo Testamento, la sangre del Cordero, que no tienen los oros, platas y piedras preciosas de esta tierra? ¿Cuál es el valor que tiene la sangre que hace que realmente pueda efectuar nuestro rescate? Y eso nos lleva a la tercera consideración de este texto, que responde a la pregunta, ¿a través de quién nos redimió? Hemos observado en primer lugar que debemos considerar nuestro pasado vacío, de dónde el Señor nos rescató. Debemos considerar el precioso valor con que el Señor nos rescató. Pero en tercer lugar, mis amados hermanos, debemos considerar la persona victoriosa de la redención, a través de quién nos rescató. Y eso es lo tercero que Pedro va a presentar en su carta y va a decir ahí en el capítulo 1, verso del 19b hasta el verso 21, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amados hermanos, observamos en este texto consideraciones para que tú y yo podamos vivir una vida en reverencia delante de Dios. Primera consideración, considera tu pasado vacío. Segunda consideración, considera el precioso valor de la sangre de Cristo. Pero en tercer lugar, considera la persona victoriosa. Mis queridos hermanos, no es la sangre simplemente lo que tiene valor, es que esta sangre pertenece a nuestro precioso Salvador. Mis amados hermanos, la palabra nos muestra claramente que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos.
Muchas veces cuando yo predico el Evangelio, y quizás cuando usted lo hace, le decimos a las personas, quizás yo podría dar mi vida por toda la humanidad. ¿Resultará de algo? ¿Podría yo salvarme a mí mismo y salvar a otros? Dice Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? No podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero ¿sabes qué? Tampoco otros pueden salvarnos a nosotros. Salmos 49, 7. Ninguno de ellos, ninguno de los que nos rodea, podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios por su rescate. No hay alguien más. No puedes salvarte tú mismo, a ti mismo. No pueden salvarte otros a ti mismo. Pero entonces, ¿quién nos puede salvar? El único, mis amados hermanos, es ese Cordero sin mancha y sin contaminación. Mire lo que dice el verso 19, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor Jesucristo no solamente quiere salvar, Él puede salvar porque Él es el Cordero perfecto. Porque en Él no hay mancha, no hay pecado, no hay iniquidad, no hay nada pecaminoso delante del Padre. Por eso Él puede salvar. Por eso Él quiere salvar. Nos muestra Isaías capítulo 53, verso 9, claramente que Él es perfecto para salvarnos. Cristo fue perfecto para salvarnos. Dice la palabra del Señor, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo, ¿qué cosa? Maldad, ni hubo engaño en su boca, no hay maldad en Cristo, por eso Él puede salvar. Hebreos 4:15 nos dice claramente al final de este texto, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Pero sin pecado. Segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Él es perfecto para salvar. Pero no solamente Él es perfecto para salvar, Cristo fue el plan para salvarnos, fue el plan para redimirnos, para librarnos. Cristo, mis amados hermanos, no fue el plan B del Padre. Cristo fue el plan del Padre. Es interesante porque ahí en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4, el apóstol Pedro va a mostrarles a estas personas a las cuales se dirige, les va a decir, ustedes fueron los culpables de la crucifixión de Cristo, y lo eran. Ustedes fueron los que hicieron que Cristo fuera crucificado, pero ojo, deténganse ahí. Pedro les va a decir, esto viene de un plan eterno. Hechos 2 del 22 en adelante dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, dice el verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Ustedes lo crucificaron, pero esto Dios lo había determinado mucho antes en su consejo, en su plan eterno. Cristo fue el plan para redimirnos. Pero mis amados hermanos, en Hechos 4:27 nos dice algo similar. Nos dice que Herodes y Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, ellos crucificaron a Cristo, pero ellos lo hicieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cristo fue el plan para redimirnos. Como el pastor Samuel Pérez Millos dice, Dios antes de decir sea la luz, dijo sea la cruz. Antes de crear, Él había planificado un plan para rescatar a los pecadores a través de la persona de Cristo. Pero Cristo también, mis amados, no solamente fue el perfecto para redimirnos, no solamente tuvo un plan para redimirnos, sino también, mis amados, Él tiene el poder para redimirnos. Mire lo que dice el texto ahí, la palabra del Señor. Dice, mediante el cual creéis en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mis amados hermanos, solamente en Cristo existe el poder para salvarnos. Mucha gente allá afuera cree que por hacer obras puede ser salvo. Mucha gente incluso dentro de la iglesia cree que por hacer ciertas cosas dentro de la iglesia va a ser aprobado o va a tener más favor delante de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor en Hechos 4:12? En ningún otro ¿qué?
hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Nadie más. Solo Cristo puede salvarnos. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué Él tiene el poder para salvarnos? ¿Sabe por qué? Porque Él es el Dios eterno que vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y demostró que Él tenía el poder sobre la muerte cuando resucitó de entre los muertos. Por eso, mis amados hermanos, en Él está el poder para salvar al pecador. Cristo, su preciosa sangre, puede salvarnos. ¿Por qué? Porque Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Porque creemos en un Dios vivo, que hoy vive y que vivirá para siempre. Mis amados hermanos, Cristo, nuestro Dios, que compró a los pecadores a precio de sangre, Él demostró que tenía el poder sobre la muerte cuando al tercer día esa tumba quedó vacía y Cristo salió. Nuestro bendito Señor hoy vive para siempre. Mis amados hermanos, ¿por qué un temor reverente delante de Dios y su presencia nos ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida? Es la pregunta que queda inconclusa. ¿Qué relación tiene esto con lo que Pedro ha dicho acerca de lo que es el sufrimiento y el dolor? Bueno, esta última porción del pasaje nos dejan claro eso, para que vuestra fe y vuestras esperanzas sean ¿en quién? En Dios. ¿Sabes lo que pasa, mi querido hermano? Es que muchas veces cuando nuestra vida no está rendida en reverencia a Dios y en temor de Dios, ¿sabes lo que pasa? Los temores de esta vida se vuelven más importantes de lo que deben ser. Y perdemos de vista el temor reverente a Dios. Y el trabajo y la familia y las cosas que estamos viviendo comienzan a ser temores de nuestra vida que nos quitan de nuestro temor de Dios. Es casi lo que hace el fotógrafo cuando tiene que sacar la nitidez total de lo que está al frente y las cosas que quedan atrás obviamente pierden su nitidez. Eso es lo que pasa. ¿Sabes qué? Cuando tu temor, tu reverencia está puesta en Dios, Él va a ser la imagen nítida. Las otras cosas van a quedar en el fondo y van a perder su nitidez, van a perder su importancia. ¿Por qué? Porque tu vida va a estar en reverencia a Dios. Por eso va a terminar Pedro diciendo, ¿para qué? Para que vuestra confianza, vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Cuando tú vives una vida en temor delante de Dios, finalmente Él se vuelve tu esperanza. Él se vuelve tu paz. Él se vuelve tu confianza. Los temores están allá atrás, pero no se alcanzan a ver. Borrosos. Porque tu temor y reverencia están en Dios. Él se vuelve tu confianza. Él se vuelve tu esperanza. O como lo dice Oswald Sanders, él dice, el temor de Dios limpia toda clase de temor. Cuando tememos a Dios correctamente, no tememos nada más. Cuando tememos a Dios correctamente, no tememos nada más. ¿Sabes qué? Por eso Pedro va a hablar del temor reverente en esta porción. Por eso Pedro quiere invitarte a que reconozcas de dónde el Señor te sacó. ¿Cómo fuiste comprado para que vivas en reverencia a Dios? Porque sabes que cuando tú consideras a Dios así, cuando tú consideras a Dios de una manera preciosa como lo es Él, todas las otras cosas dejan de ser tan importante para nosotros. Y probablemente si hay sufrimiento, probablemente si hay dolor, pero ¿sabes qué? Quedan en el olvido cuando yo me centro en la persona de Dios. Amado hermano, que el temor reverente delante de Dios, este temor que se produce en nuestra vida cuando consideramos nuestro pasado vacío, este temor reverente que se produce en nuestra vida cuando consideramos el precioso valor de la sangre de Cristo, este temor reverente que se produce en nosotros cuando considero quién es la persona victoriosa, Cristo Jesús, que murió y resucitó y tiene toda la gloria. Cuando sucede eso, mi querido, ¿sabes lo que va a pasar? Tu fe y esperanza van a estar puestas en Dios. Y en medio de tus tormentas, vas a vivir anclado en la gracia, en medio de las tormentas. Mis queridos hermanos, ¿qué hemos observado en esta carta? ¿Qué hemos observado en esta porción, en este precioso pasaje? ¿Cómo poder desarrollar un temor reverente delante de Dios? Amado hermano, considera el pasado vacío.
de dónde Dios te rescató. Muchas veces dicen que el mayor problema de un cristiano es justamente eso, su falta de memoria. Considera el pasado vacío, sin la redención. Pero tú debes considerar también el precioso valor de la redención. No dejes de contemplar y admirar la preciosa sangre de Cristo, pero considera en tercer lugar, mi querido hermano, la persona victoriosa de la redención, Cristo. Cristo, mi querido hermano, es precioso. Cristo, mi querido hermano, es hermoso. Cuando tú lo contemples de esa forma, tu temor a Dios va a crecer. Tu temor reverente delante de Dios va a aumentar. Tu temor a todas las cosas que están a tu alrededor van a disminuir. Dijo John Stott, para terminar, la redención no es el fin de la historia, sino el inicio de una nueva vida de obediencia, gratitud y adoración. Y él dice, hemos sido librados para pertenecer a Dios. ¿Puede decir amén? Amado hermano, hemos sido librados, rescatados, no para vivir como vivíamos antes, para que tú y yo vivamos hoy en reverencia a nuestro Dios, redimidos para reverenciar a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Porque hoy hemos abierto tu palabra, Señor, y hemos considerado, Señor, la importancia, Señor, de mirar esa redención, Señor, para vivir en reverencia delante de ti, Señor. Redimidos para reverenciar. Oh Señor, yo quiero rogarte, Señor, que en humildad ahora, Señor, tú nos permitas reconocer, Señor, cuántas veces, Señor, en realidad hemos desestimado tu presencia, Señor. No te hemos considerado, Señor. Incluso siendo hijos tuyos, Señor, muchas veces no pensamos en ti, Señor. Siendo hijos tuyos, muchas veces pareciera que vivimos como cualquier otra persona de este mundo, Señor. Poco temor de ti, Señor. Poca reverencia delante de ti en nuestra vida práctica, Señor. No nos asombra tu palabra, tu presencia, Señor. Perdemos de vista, Señor, lo importante que es vivir una vida rendida delante de ti, Señor. Yo quiero rogarte, Señor, que tú hoy nos ayudes, Señor, a mirar esa preciosa redención, ese pago precioso, Señor, sin el cual hoy, Señor, ninguno de nosotros podría estar acá, Señor. Esa preciosa sangre derramada, Señor, el pago por nuestra libertad, Señor. Oh, Señor, yo quiero rogarte que nos ayudes a vivir recordando esta preciosa redención, Señor. Recordar nuestro pasado, ese pasado vacío sin ti. Recordar el precioso valor de esa sangre. Recordar esa preciosa persona, Señor, Cristo nuestro Señor y Salvador, Señor. Nuestro Señor que vivió nuestra vida para morir nuestra muerte, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, a vivir una vida en temor delante de ti, Señor. Yo quiero rogarte, Padre, por cada una de las personas que está aquí hoy. Tú sabes, Señor, que no necesariamente por asistir a una iglesia, Señor, debemos asumir que las personas de aquí son salvas, Señor. Por eso yo quiero rogarte, Señor, si hay alguien acá en este lugar que probablemente, Señor, ha escuchado acerca del Evangelio, que ha oído sermones como este, pero que nunca realmente ha tenido temor y reverencia de ti, yo te ruego que hoy hagas que tiemble delante de ti, Señor. Porque aquel que no te conoce debe tenerte miedo, Señor. Porque en algún momento, Señor, estará delante de tu presencia. Y tú, Señor, como un juez justo, Señor, le
dirás que su sentencia es culpable. Padre, yo te ruego, Señor, que ese pecador que aquí está, que no se ha rendido delante de ti, que hoy, Padre, reconozca que solamente en Cristo hay salvación, Señor. Que hoy se humille en este lugar, Señor, y pueda clamar por tu perdón, Señor. Que hoy se humille delante de Cristo y diga, Señor, sálvame, Señor. Quebranta su corazón, Señor. Y aquellos, Señor, que somos tus hijos, Señor. Padre, ayúdanos a no olvidar, a vivir en temor y reverencia delante de ti, Señor. Una vida que procura agradarte, Señor. En lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, Señor. Porque hemos sido redimidos para reverenciar tu nombre, Señor. Gracias, buen Dios. En Cristo nuestro Señor y Salvador.